Al igual que con la evolución de las redes Ethernet, creo que vale la pena que hablemos un poco de la evolución de las redes inalámbricas, específicamente hablando del caso de las redes Wi-Fi. Ya anteriormente vimos a mayor detalle cómo es que funcionan las redes Wi-Fi, pero vamos a ver cómo ha sido la evolución y los aspectos que han ido evolucionando con cada generación de este tipo de tecnología. La primera o de las primeras generaciones que se lanzaron al mercado fue la 802.11, así tal cual, o que se denominó eventualmente 802.11 en 1997. Se lanzó precisamente por allá del año de 1997 y empezó trabajando, más bien trabajaba en 2.4 GHz como otras generaciones también lo han hecho. Una codificación de SSS y con PSK. La velocidad máxima era 2 megabits por segundo y un alcance de 100 metros. Vamos a ver en el caso de DSS cómo es que funcionaba. DSSS viene del acrónimo Direct Sequence Spread Spectrum, o traduciéndolo al español, espectro ensanchado por secuencia directa. ¿Qué se refiere esto? Bueno, vamos a pensar que en esta gráfica tenemos graficado, supongamos la señal que queremos transmitir en el rango de frecuencias que va a ocupar la señal y su amplitud. Cuando hablamos de que se va a ensanchar el espectro, lo que se refiere es que en realidad se va a utilizar para transmitirlo un ancho de banda mucho mayor del que en realidad se necesita. ¿Pero esto para qué se hace? Porque se va a emplear una codificación que lo que va a hacer es que la información real, veamos esta gráfica, observemos cómo aquí tenemos la frecuencia con los, digamos, subcanales que aquí se están graficando, o espero que alcancen a ver. Y lo que hacía el DSSS es generar un código donde indicaba en qué parte de este ancho de banda o en qué subcanal iba la información real. De tal forma que durante la comunicación una información podía ir en uno de los subcanales y eventualmente brincar a otro. Esto quiere decir que se requería del código para saber exactamente dónde iba la información confiable. Si nada más se leía un solo subcanal, entonces estaríamos leyendo información real combinada con ruido, de tal forma que no se pudiera reconstruir la señal original. Esta técnica, de hecho, fue popular también en otras generaciones posteriores, aunque ha ido evolucionando. Después apareció 802.11b. Observen que la versión 802.11b surgió antes que la A. ¿Sí? Esto es un dato importante porque a veces genera esa confusión. Y en este caso se tenía la característica, bueno, se lanzó en el año de 1999, por lo tanto no tenía mucha diferencia respecto a la versión del 97. Pero lo que variaba principalmente era la velocidad, que lograba alcanzar hasta 11 megabits por segundo. Después surgió el 802.11a. En este caso ya hubo algunos cambios, como la frecuencia. La frecuencia ya cambió a 5 GHz y se utilizaron dos tipos de modulación, la PSK o la QAM, de las cuales también ya hemos visto en los temas de señales digitales. Pero la mejora principal fue la velocidad de transmisión, que llegaba hasta 54 megabits por segundo, pero se sacrificaba en el alcance, donde nada más se lograban 50 metros. Y obsérvese aquí que no tenía compatibilidad con la versión de B, 802.11b. Es decir, si se tiene un access point de 802.11a, y las tarjetas de red de los equipos de cómputo eran de la generación B, no iban a poderse establecer comunicación entre ellos. Haciendo un breve resumen de cómo funcionaba la modulación en cuadratura o lo QAM, recordemos que en este caso se tenían como cuadrantes. Por ejemplo, en este caso tenemos amplitud 1, amplitud 2 y tenemos algunas intersecciones que se enumeran. En este caso, esta intersección le vamos a denominar el punto 0 y lo codificaríamos con 000. ¿Sí? La siguiente intersección sería el 1 y tendríamos 001. De tal forma que si vamos viendo, para codificar el 000, entonces tendría que mandar una frecuencia de amplitud 1 con una fase de 0 grados. Para el caso del 001 tendría que mandar una amplitud 2 con una fase de 0 grados. Por ejemplo, vamos a ver el 100.
Si comparamos el 1,00 tenemos una amplitud 1, pero estamos con una fase de 180 grados. Esto quiere decir que la señal iniciaría, en este caso, hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya no voy a profundizar demasiado, es un tema que ya hemos visto anteriormente. Si quieren verlo con mayor detalle, les sugiero ver el tema correspondiente a modulación de señales digitales, simplemente para tenerlo a modo de repaso. Y después surgió el 802.11g, que ya fue una de las versiones que cobraron también bastante popularidad. Fue lanzado en el año de 2003, nuevamente regresó a la frecuencia de 2.4 GHz y la técnica era lo que se denominaba OFDM o multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Esto quiere decir que se aprovechaba al máximo el espectro o el canal de 2.4 GHz para mandar tantas señales como se pudieran sin que éstas interferieran entre sí. A lo que se refiere de frecuencias ortogonales es que pese a que el espectro de un canal se podía traslapar con el de otro, no generaban interferencia. Esto se debe a ciertas características de las frecuencias y que si se hace la transformada de Fourier, que en este caso no vamos a ver, se detectan puntos de mínima interferencia donde se pueden traslapar los canales sin que se genere interferencia entre ellos. Bueno, y la velocidad nuevamente seguía siendo 54 megabits por segundo, pero se tenía la ventaja de que tenía la compatibilidad con B y tenía un alcance también de 100 metros. Finalmente llegamos a 802.11n, que de hecho ha tenido algunos problemas porque no siempre se lograba compatibilidad, aunque aquí dice que era se tenía compatibilidad con tarjetas que tuvieran la versión B y la versión G. Sí se tenía problemas de compatibilidad al momento ya de instalarlo, por lo tanto a veces era un poquito difícil implementarlo. Sin embargo, también ha gozado de mucha popularidad. El año de lanzamiento fue en el año 2007, nuevamente con frecuencia de 2.4 GHz. Las técnicas y la modulación fueron la técnica de acceso y la modulación son OFDM y QAM respectivamente, con una velocidad de más de 100 megabits por segundo, lo cual es una mejora significativa, además de que conserva el alcance de los 100 metros. En este caso se implementó una tecnología que se llamaba MIMO, que se refiere a multiple input, multiple output. Esto es que se puede estar recibiendo y transmitiendo con más de un cliente simultáneamente. Si recuerdan o si ven el video correspondiente a cómo funciona Wi-Fi, recordarán que en este tipo de tecnología Wi-Fi no se podía comunicar más de un dispositivo a la vez. En este caso, con esta generación ya se podía hacer lo mismo, y es precisamente por eso que este tipo de access points está dispuesto con varias antenas, porque en realidad lo que se hace es que una antena otorga servicio a un usuario, mientras que otra antena otorga a otro. Y finalmente tenemos el 802.11ac, que se espera sea, bueno, que ya existe, pero que no se ha implementado al 100%, y ya tiene, a pesar que ya tiene varios años de haber sido lanzado. Fue lanzado en el año 2012, opera con la frecuencia 2.4 y 5 GHz. La técnica de modulación sigue siendo las mismas, pero tiene una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo y conserva un alcance significativo de 100 metros. Por supuesto, tomen en cuenta que lo que está hablando aquí es un alcance sin obstrucciones, tomando en cuenta que normalmente un access point se encuentra al interior de una construcción, va a variar mucho dependiendo del material de la misma. Puede ser, si son paredes de tabla roca, seguramente el alcance va a ser mucho mayor que si tiene muros de concreto. Y en este caso tiene compatibilidad con 802.11a. Como dato adicional, también implementa MIMO, pero en este caso se le agrega el Multiple Users, lo cual permite todavía dar dar servicio simultáneo, no solamente a través de varias antenas, sino que cada antena simultáneamente puede estar recibiendo a más de un usuario. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la velocidad que permite alcanzar esta generación de Wi-Fi. Muy bien, de momento será todo. Si hay alguna duda, por favor, déjenme en los comentarios y con gusto la atenderé. Y nos vemos en el siguiente video.